Amén, tengan todos muy buenas tardes y bienvenido a la clase número, me parece que esta es la clase número 4 ya de evangelización. Eh, y en el día de hoy quiero, eh, si bien en este PowerPoint dice profesor Benjamín Sánchez Alarcón, pero en realidad en honor a la verdad, en la primera diapositiva, no, la tercera diapositiva hay... o sea, hago la referencia de que estas definiciones no son mías. La clase, la exposición es mía, pero es una paráfrasis de un texto de el doctor René Padilla junto con Setsunao Yamamori, que son autores. Él es, el primero es ecuatoriano, colombiano, argentino, como de todas las nacionalidades. Y Tetsunao Yamamori es japonés, pero radicado aquí en América Latina, no recuerdo de dónde es. Entonces, ellos son los autores de este libro, y sobre todo el doctor René Padilla fue quien definió este concepto de la misión integral para poder hacer referencia a la evangelización. Y por eso lo tomo en esta asignatura de evangelización, el concepto de misión integral. Como le digo, solo pongo mi nombre aquí como autor de este PowerPoint, de estas diapositivas, pero el tema no es mío. Sino que son reflexiones a partir del documento que acabo de, o que voy a citar a continuación. Quiero partir con una cita del pastor Dietrich Bonhoeffer, que él fue un teólogo y pastor en los tiempos de la Alemania nazi, y él, pudiendo huir de Alemania, le estaban ofreciendo pastorear en Estados Unidos en todo el fragor de la guerra, y él decidió quedarse para hacer frente al gobierno nazi, para hacer resistencia desde la iglesia. Por lo tanto, es considerado un mártir y un muy gran teólogo. Él, si bien terminó sus días a muy corta edad, me parece que fue a los 30 y tantos años, 39 años, una cosa así, y él fue mártir, digamos, de él. En este caso, cayó en manos del gobierno del régimen nazi. Y él acuñó esta frase que dice: una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. U otra traducción dice: una iglesia solo es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Y este es el tema del cual voy a hacer referencia en el día de hoy, porque si bien es fácil que nosotros como iglesia, de la congregación que sea, siempre estamos orientados a nuestros programas, y comúnmente en la práctica habitual, comúnmente estamos muy orientados hacia adentro y muy poco hacia afuera. Tenemos en todos nuestros programas, nuestras actividades, siempre nos concentramos en nuestras actividades internas. Entonces, lo invito a reflexionar sobre esto, y de hecho, al término de esta clase, les voy a dejar una tarea con un texto del doctor Harold Segura, un teólogo y pastor colombiano, que se llama Ser Iglesia para los demás, que está basado en el pensamiento de este autor, Dietrich Bonhoeffer, que eso se los voy a dejar para su reflexión, y voy a dar una tarea al término de esta clase basado en ese texto, porque precisamente quiero orientarlo de esta manera: la misión integral como una iglesia volcada hacia afuera más que hacia adentro. Y acabo de subir un video también, que a ver si lo alcanzamos a ver antes de terminar esta clase, y si no, se los dejo también para su reflexión personal. En el, está ya en el grupo de WhatsApp, un pequeño video cortito como de 2 minutos. A ver si lo alcanzamos a ver al término de esta clase. Si bien cuando tratamos de definir la misión integral, repito que este es un extracto del libro El proyecto de Dios y las necesidades humanas, en su segunda edición, del doctor René Padilla y Tetsunao Yamamori. Eh, este concepto de misión integral
es un término nuevo y muy latinoamericano, y acuñado por el doctor René Padilla, como le decía, un nacido en Colombia, se crió en, perdón, nacido en Ecuador, se crió en Colombia, posteriormente regresó a vivir otra vez a Ecuador y desde Ecuador se trasladó a Argentina y vivió por más de 50 años, si no más, en Argentina. Por lo tanto, él tiene todas estas nacionalidades. Y este autor definió este concepto diciendo, o hasta hace unas 2 décadas, poco o nada se hablaba de misión integral en círculos evangélicos. Significa que es una reflexión reciente, repito, de 2 décadas, pero este texto es del 2006, por lo tanto hablamos digamos, de comienzo de los 90 o a fines de los 80, se empezó a hablar recién de misión integral. Entonces dice, poco o nada se hablaba acerca de la misión integral en círculos evangélicos. Y a partir de este concepto, de esta definición, ahora sí las iglesias evangélicas y protestantes, sobre todo en América Latina, hacen mucha referencia a esta idea de misión integral. Hasta antes de esto, se daba por sentado que la misión tenía que ver con la tarea de proclamar el Evangelio de Jesucristo a las naciones con el propósito de salvar almas y plantar iglesias. Y sin duda, eso es parte, y repito, es parte de la misión de la iglesia. Recuerden que la gran comisión es ir y hacer discípulos. Entonces, primero, salir, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, pero también ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros. Entonces, implica también salir, pero también lo que hacemos al interior de nuestras congregaciones también es parte de la gran comisión. La enseñanza, la didascalia en griego, es parte también de la gran comisión, el enseñar, el hacer discípulos, y por enseñarles que guarden estas cosas. Por lo tanto, muchos descansamos en esta tarea evangelística y de hecho hay muchas iglesias hoy en día aún que están volcados a la tarea evangelística y muchos salen a las calles a hacer evangelismo y trabajan mucho en esta área y Dios bendiga a quienes cumplen con esta parte de la misión, pero el punto es que, claro, muchos se volcaron hacia afuera para salvar almas y plantar iglesias. Es decir, salían, valga la redundancia, hacia afuera para atraerlos hacia adentro y plantar iglesias. Entonces, muchas congregaciones y hasta los días de hoy se dedican a la tarea evangelística y de hecho hay muchos ministerios que se llaman ministerio evangelístico. Entonces se dedican fuertemente a la tarea de la evangelización o el evangelismo, que para este caso lo vamos a usar como sinónimos. Y por lo tanto, muchos se avolcaron a esta tarea, se agolparon a la tarea de la evangelización, pero una vez que ingresan o una vez que llegan a nuestra dependencia, a nuestros templos, o lo hacemos parte de esta familia de fe, vienen a un culto, reciben a Cristo, levantan la mano y nos quedamos en eso. Les predicamos el Evangelio, son salvos y nos quedamos en esto. Y a modo de reflexión lo planteo que muchas veces convertimos nuestra iglesia en una bodega de almas. Se convierten, pero ahí quedan. Y no hay más crecimiento que aquello. Y se plantamos iglesias y todo. Entonces parece que la misión se redujo a eso. Simplemente salir, ir y predicar el Evangelio. O tomando la parábola del Señor Jesucristo, la parábola del sembrador, la iglesia hizo esta tarea y ha hecho esta tarea de ir y sembrar la semilla, esparcir la semilla. Pero parece que nos quedamos allí. Hoy, desde
como decía, fines de los 80 o comienzo de los 90, la situación ha cambiado. El tema de la misión integral se ha puesto de moda, especialmente en conferencias internacionales, aunque este texto tiene casi 20 años, por cierto, sea que éstas traten de las sociedades misioneras o de la educación teológica, sea que se ocupen del crecimiento de la iglesia o la evangelización. Entonces, en muchas conferencias, hoy en día se habla de la misión integral. Y por lo tanto, para ustedes como estudiantes de teología, tendrían que familiarizarse con este concepto, misión integral, porque es un tema, hoy por hoy, sigue siendo un tema recurrente y sobre todo en las iglesias de Latinoamérica que se dedican fuertemente a la reflexión teológica. Sin embargo, aunque se habla acerca de la misión integral, no siempre hay claridad en cuanto al significado de esta expresión y existe el peligro de que la misión integral se convierta en un mero eslogan. Son como las expresiones de los políticos cuando hablan de igualdad, pero nadie define qué es eso. Hablamos de dignidad y muchos políticos lo señalan en este sentido. Muchos hablan de dignidad y llenan su discurso de este concepto de dignidad, pero nadie define a qué se refieren. Entonces, la idea es que también cuando hablamos de misión integral, que tengamos clara nuestra definición de este concepto, porque de lo contrario va a quedar simplemente como un mero eslogan y como una frase de buena crianza. Y por lo tanto, en América Latina, la frase misión integral fue acuñada más que nada en el seno de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Hay un, espere, voy a buscar el chat, voy a escribir un concepto aquí en el chat que es, para que reflexionen sobre esto, teología de la liberación. Eh, Cuando la Iglesia Católica Romana hizo el Concilio Vaticano II entre los años 1962 y 1965, la Iglesia Católica Romana tuvo una clara apertura hacia afuera, es decir, permitió que la Biblia fuera traducida a otros idiomas, al idioma vernáculo, al idioma que habla la gente. Entonces la Iglesia Católica Romana se abrió hacia afuera eh, y, y permitió, y ahí fue surgiendo en el seno de la Iglesia Católica Romana de Latinoamérica, hubieron teólogos que acuñaron este concepto, la teología de la liberación. Ese fue un movimiento católico romano donde quisieron reinterpretar la escritura y reinterpretar la fe cristiana, porque muchos de los grandes teólogos son alemanes o norteamericanos, pero y hacen su propia reflexión, o no se hace teología de la misma manera en Europa o en Estados Unidos, no se hace teología de la misma manera que en Latinoamérica. En Europa se hace teología desde las universidades y las principales universidades son precisamente universidades protestantes en Europa o laicas o protestantes, de la misma manera en Estados Unidos, por lo tanto tienen mucha reflexión teológica desde las universidades. No obstante, aquí en Latinoamérica hacemos teología de una manera distinta, con una cosmovisión distinta. Entonces, mucho de la visión, de la cosmovisión política o económica de Europa o de Norteamérica, no es igual a la que tenemos aquí en Latinoamérica. Por lo tanto, al hacer teología desde Latinoamérica, desde la pobreza, desde los despreciados y desechados de la sociedad, por ejemplo, hacer teología desde las favelas, desde los campamentos acá en Chile,
no se hace teología como se hace en las academias en Europa. Y por eso que hablaron de la teología de la liberación, que se comenzó a hacer teología, pero desde los marginados, desde la pobreza, que por Dios que aquí en América Latina ha habido mucha pobreza. Entonces aquí en América Latina vivimos tiempos de dictaduras, dictaduras militares, que fue permeando también el pensamiento latinoamericano. Todos estos movimientos políticos que han ocurrido en Latinoamérica son movimientos que se van repitiendo en los países vecinos. Así como acá tuvimos dictaduras, en los países vecinos también tuvieron dictaduras. Luego tuvimos gobiernos de izquierda, en los países vecinos también hubo gobiernos de izquierda. Luego comenzaron a proliferar los gobiernos de derecha política y en los países vecinos también ocurrió exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos movimientos sociales, políticos, se van repitiendo en toda Latinoamérica. Tenemos un contexto bastante común aquí en Latinoamérica, por lo tanto, hacer teología desde Venezuela, desde Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, nuestra teología es bastante parecida, bastante similar. Por cierto, es muy distinta a la teología norteamericana o europea. Por lo tanto, nuestras reflexiones son otras. Entonces, en el seno de la Iglesia Católica Romana surge este movimiento llamado la teología de la liberación, con el máximo exponente, estos son sacerdotes, recuerden que fueron en el seno de la Iglesia Católica Romana, Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, Leonardo Boff, Clodovis Boff, su hermano, son nombres de lo que se me vienen a la mente, John Sobrino, Juan Luis segundo, un uruguayo, Javier Picasa, español, todos ellos dentro del seno de la Iglesia Católico Romana. Recuerden, entre los años 62 al año 65. Por lo tanto, a fines de los años 60 surge este movimiento llamado Teología de la Liberación, y esto en el seno de la Iglesia Católica Romana. Pero en el seno de la Iglesia Protestante, también a comienzo de los 70, casi a la par con la Teología de la Liberación, va surgiendo un movimiento protestante que también tratando de hacer teología protestante desde Latinoamérica, surge este movimiento de teólogos latinoamericanos protestantes o evangélicos y protestantes de gran influencia, pero es un movimiento parecido a la teología de la liberación. Eh, y por cierto, en los años 70 estamos impregnados de dictaduras militares en América Latina. Entonces, en este contexto, y generalmente las dictaduras de los años 70 en Latinoamérica, me parece que todas fueron políticamente de derecha. Y por lo tanto, la respuesta teológica desde las iglesias también tenía un claro sesgo político de izquierda. Entonces, tanto la teología de la liberación fue un movimiento que es fácil identificarlo con la izquierda política en la Iglesia Católica Romana, de la misma manera la fraternidad teológica latinoamericana, que es un movimiento protestante y evangélico, también tiene una orientación o un apego político o un sesgo de izquierda política, y se fue entremezclando con una cosmovisión política. Entonces, surge la fraternidad teológica latinoamericana con grandes exponentes como Samuel Escobar, que es un pastor peruano, René Padilla, el que les mencionaba, el que acuñó esta frase de este concepto de misión integral, que es un colombiano, ecuatoriano y argentino. En Costa Rica, un gringo que se nacionalizó
latino que se llama Juan Stam. Eh, Acá en Chile tenemos uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, fue el pastor Óscar Pereira, pastor bautista y profesor y rector del Seminario Teológico Bautista por muchos años, que ya está en la presencia del Señor. Entonces ellos fundaron, y otro nombre que se me puede olvidar en realidad, otros fundaron este movimiento que se llamó la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Por lo tanto, y hago esta aclaración porque al leer los textos de la FTL, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, nos vamos a dar cuenta de que tiene un marcado sesgo político y social. Y cuando hablo de social, hablo de que es un aporte a la sociedad, pero también lo hablo desde el punto de vista de la cosmovisión política. Y por lo tanto, esto se fue, Latinoamérica se fue impregnando de estos dos movimientos religiosos, Teología de la Liberación y la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Entonces, la idea perdón, toda esta introducción para hablar de quién es la FTL, y hago esta aclaración porque yo soy miembro también de la fraternidad desde que estudié en el seminario, por lo tanto tengo una membresía de casi 20 años en la FTL, y con la idea de surge la fraternidad con la idea de hacer justicia a la enseñanza bíblica respecto de la misión de la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de misión de la iglesia, no solamente se reduce a proclamar el mensaje de salvación, sino que tiene que ir acompañado de algo más. Y a esta idea, a este concepto, se le conoció como la misión integral. Y por lo tanto, cuando hablamos de misión integral, inmediatamente pueden surgir dos posiciones extremas y opuestas entre ellas. No nos sorprende que en la práctica de nuestras iglesias, en esta práctica eclesiástica, hay un énfasis unilateral en el evangelismo. Nuestras iglesias normalmente evangelizan, unas más, otras menos, pero el evangelismo es una práctica habitual de nuestras iglesias, sea la forma que sea que evangelicemos, pero es una práctica habitual y recurrente en nuestras iglesias. Y ha caracterizado históricamente a la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina. Cualquiera que conozca el movimiento evangélico en nuestros países sabe bien que a lo largo de los años está dado por sentado que es su tarea prioritaria, y el problema está en cuando se vuelve la tarea única, es ganar almas para Cristo y plantar iglesias. Es decir, y esto es una visión muy dispensacionalista en el sentido de que eh, como esperamos la venida de Cristo, y sin duda todos esperamos la venida de Cristo, pero hay un fuerte énfasis en esta visión dispensacionalista en la proclamación del mensaje del Evangelio, entendiendo de que queda poco tiempo. Entonces, en la visión dispensacionalista, el Señor Jesucristo va a regresar o va a volver cuando la tierra completa sea llena de la gloria de Dios, en esta cosmovisión teológica. Y por eso es que el énfasis está en ganar almas para Cristo, en que la gente pueda conocer el mensaje del Evangelio y en lo posible que se apegue o se allegue o se haga miembro de alguna de nuestras iglesias. Y por eso y eso nos va haciendo, vamos plantando iglesias, y hay un fuerte énfasis en esto, de que llegue mucha gente, campañas evangelísticas donde traemos gente, invitamos gente, y el problema de muchas campañas evangelísticas es que las iglesias que organizan estas actividades o estas campañas invitan a otras iglesias. Entonces, en un culto evangelístico estamos llenos de gente, pero normalmente son gente de iglesia, no hay gente que no conozca el Evangelio de Cristo o a quien le vayamos a predicar el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no está mal la predicación del Evangelio, solo que es una tarea incompleta si nos quedamos pegados solo en la proclamación, en ganar almas para Cristo.
Entonces, las iglesias evangélicas en América Latina heredaron de los avivamientos angloamericanos por medio de un movimiento misionero, entre ellos mucha de la herencia de los hermanos Wesley, George Whitefield también, que predicó fuertemente en Estados Unidos, un británico que vino a predicar en Estados Unidos, y por lo tanto estos movimientos se fueron dando y fuimos heredando estas campañas, estos grandes movimientos o avivamientos evangelísticos, tanto en Estados Unidos como en América, en Europa, perdón, en Inglaterra particularmente, y que dio paso también a las sociedades misioneras, eh, que comenzaron a esparcir esta semilla, este mensaje del Evangelio por todo el mundo. Ese era el fin de los movimientos misioneros, pero quedó reducido a una doble, valga la redundancia, reducción. El mensaje del Evangelio o estos movimientos, estos avivamientos evangelísticos o misioneros quedaron reducidos a una visión cristológica y soteriológica, es decir, un énfasis en la salvación de la persona. Y por supuesto, entendiendo que el Evangelio de Cristo, el Evangelio, perdón, es Cristo. En la proclamación del Evangelio es primero que Dios se encarnó para morir, ser sepultado y resucitar como señal de que nosotros también resucitaremos en el día postrero. Entonces, el Evangelio es Cristo. Hasta ahí, todo bien. Y estamos de acuerdo con eso. Y si no estamos de acuerdo, no somos hermanos. Estamos de acuerdo con eso, que el Evangelio es Cristo y tiene que ver con Cristo, por Cristo, para Cristo, en Cristo. Pero también una dimensión soteriológica, es decir, estamos preocupados de la salvación de las personas. Pero el punto es que esos son conceptos que tampoco definimos muy bien. ¿A qué nos referimos con la salvación? Entonces muchos llegan a nuestras congregaciones y los declaramos salvos porque repitieron una oración, porque levantaron la mano, porque le entregamos el plan de salvación y muchas veces nos quedamos pegados en esto. De hecho, cuando hacemos evangelismo, siempre nos quedamos pegados como hermano y le entregó el plan de salvación al hermanito o al nuevo, al no creyente, le entregó el plan de salvación. En una ocasión, acá en Alerce, donde pastoreamos, cuando recién comenzamos a ministrar, con nuestra audiencia o nuestro público objetivo eran los niños de aquí del barrio. Y por lo tanto muchos de estos niños llegaban sin sus padres. Ellos nos venían de una formación cristiana y hay un parque aquí en Alerce que se llama El Vivero, donde un día como escuela dominical quisimos brindarle una tarde recreativa a nuestros niños de la escuela dominical, recuerden que son niños del barrio, y los trasladamos hasta el vivero, y muchos de nuestros niños que viven aquí, tan cerca del vivero, nunca habían ido a ese lugar. Entonces jugaron, se rieron, comieron, se cantaron unas alabanzas, pero no se hizo un culto. No fue un culto porque fue en un parque donde jugábamos con ellos, hicimos juegos bíblicos, o hubo una enseñanza bíblica también, hubo una clase, eh, pero el énfasis era una tarde recreativa donde queríamos brindar una tarde donde nuestros niños lo pasen bien. Y cuando volvimos, cuando regresamos, y a la semana más o menos, o un par de días después, hicimos una reunión para evaluar cómo resultó el trabajo. Y la verdad me sorprendí que la gran mayoría de los hermanos consideraron que el trabajo no sirvió de nada, porque según ellos no se hizo evangelismo. Entonces yo les decía, perdón, ¿y todo lo que hicimos durante el día? Compartimos la vida con ellos, compartimos juegos, compartimos la mesa, también hubo enseñanza bíblica, cantamos unos coritos, unos cánticos así con coreografía. Eh, es que para ellos, si no se hace un llamado, ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo? O sea, si no se hace un culto o si no se hace un llamado de este estilo, entonces no hubo evangelismo. Entonces muchos de ellos consideraron de que no, esto no sirvió para nada.
porque no hubo evangelización ese día, no, perdón, no hubo evangelismo. Entonces, porque no entendían el concepto de evangelización. La evangelización es mucho más profunda porque la evangelización tiene que ver con compartir la vida, con identificarse con aquellas personas a las cuales vamos a evangelizar. Entonces, la evangelización tiene que ver con la identificación. Nosotros nos identificamos con ellos y por lo tanto compartimos la vida, compartimos los juegos, y eso es la evangelización. Entonces no queda reducido simplemente al evangelicalismo. Entonces para muchos evangelizar es repartir tratado, proclamar un mensaje, predicar en la calle. Eso es evangelismo para muchos. Y sin duda, evangelismo es eso, pero la evangelización es mucho más profunda. Entonces, mucha de la experiencia cristiana queda reducida a esto, a una experiencia donde los hermanitos o la gente que llegan a la iglesia, se hacen miembros de la iglesia y parece que esa fuera la meta, traer a los no creyentes a que vengan a la iglesia y se hagan parte de nuestra familia de la fe. Y por lo tanto, a eso me refiero que queda reducido a la soteriología. Y después no hay más crecimiento en ese sentido. Son salvos, reciben a Cristo, recibieron el mensaje de salvación y ya son declarados hijos de Dios. ¿Y qué más? Entonces, por eso es que esta reducción, en conformidad con tal reducción de la experiencia cristiana, hasta se ha sospechado de quienes han sostenido que la misión incluye otros elementos esenciales aparte de la proclamación verbal del Evangelio. En otras palabras, le predicamos el Evangelio, pero nada más. ¿Eso es todo? Entonces, ahí lo planteo como una pregunta, porque si alguien quiere hacer algo más, ahí quedamos en la duda, como que es lícito, debemos hacer algo más. Eh, entonces, por eso, cuando alguien se atreve a hacer algo más, lo vemos con sospecha. Si alguien forma, no sé, un centro, un club de adulto mayor en la iglesia, ¿y qué tiene que ver con el evangelismo eso? O un club de adulto mayor que tenga actividades para adultos mayores. En una ocasión tuvimos un equipo de fútbol que un joven era entrenador de fútbol y él tenía unos jóvenes sub 15 y no tenía un lugar donde hacer las clases teóricas, las charlas teóricas, y me pidió permiso para hacerla acá en el templo. Y efectivamente lo autoricé para que utilice las salas y le hagan las clases teóricas. Y cuando le presenté esto a la iglesia, yo le dije, hermanos, tenemos un equipo de fútbol como de 20 niños de entre 12 a 15 años. Por lo tanto, atendámoslo bien. Y los hermanos, los más evangelicalistas, inmediatamente querían que hagamos poco menos que fútbol cristiano. Es decir, comencemos la charla con una oración, con una lectura bíblica. Entonces le decía, hermanos, no, no existe esto de fútbol cristiano. Entonces dije, no, dejen las charlas de fútbol, déjenselas que las dé el que sabe de fútbol. No existe esto de fútbol cristiano. Eso no existe. Entonces, dejemos que el joven que va a hacer la charla de fútbol haga clases de fútbol. Cuando yo digo que nosotros lo atendamos bien, significa de que atendamos otro tipo de necesidades. Primero, lo que yo quiero es que se sientan a gusto estando aquí en los salones del templo. ¿Cómo lo hacemos? Tengámosle buena calefacción, tengamos unas salas confortables y, ¿por qué no? Las hermanas que les gusta hacer una sopaipilla, unas galletitas ricas, un kuchen, un queque, brindémosle un cafecito a los jóvenes. No se trata de que sea un café evangelístico, no. Los jóvenes vienen a una charla de fútbol y nosotros atendámoslo bien. Y lo que sí le pedí, que hay un hermano de nuestra congregación que él practicaba artes marciales y era cinturón negro de artes marciales. Ahora, ¿cómo conectamos esto con el fútbol? Yo le decía,
le pedí a este hermano, porque él tiene esta visión evangelística o evangelizadora de hacer evangelización más que evangelismo. Yo le dije, hermano, apoya, acompañe esta actividad, acompañe las charlas de fútbol. ¿Para qué? Para enseñarle a los jóvenes el valor de la disciplina. El punto es que al enseñarle disciplina, poco a poco le empezamos a enseñar valores a los jóvenes. Para nosotros son valores cristianos o principios cristianos, pero que son perfectamente compatibles con la vida del fútbol. Entonces, poco a poco, un día, a mí me invitaban de repente a dar alguna charla estilo motivacional y, por supuesto, le contaba algunas experiencias de jugadores emblemáticos como Iván Zamorano, por ejemplo, que a lo mejor no tienen nada que ver con el fútbol, perdón, con la fe cristiana, pero era enseñarle valor, enseñarle principios, la disciplina, el esfuerzo, y hasta que un día le ofrecimos una película, que es una película cristiana que se llama Enfrentando Gigantes, que era un equipo de fútbol americano que perdía todos sus partidos. Bien, y este equipo de fútbol, de los chicos sub-15, de primera igual, perdían todos sus partidos, porque estaban recién partiendo, entonces, todos sus partidos, no había ni un partido que ni siquiera estaban ni cerca de empatar un partido. Y le mostramos esta película, en la película Enfrentando Gigantes, que se las recomiendo, por cierto, donde el entrenador de fútbol americano le decía a su equipo que ellos necesitan tener una filosofía de juego, pero que eso puede ser útil para la vida, no solo para el juego, sino para la vida. Es decir, y su filosofía de juego es hacer todo para la gloria de Dios, aún en el fútbol americano en este caso, que es la película. Entonces, finalmente, cuando ellos adoptaron esta filosofía en la película, comenzaron ganaron un partido, ganaron otro y otro, hasta que salieron campeones estatales y ya después no los paraba nadie. Y entonces el entrenador les decía, y terminaba la película diciendo, ¿habrá algo imposible para Dios? Y estos jóvenes que no son cristianos, que no eran creyentes en ese entonces, al término de la película quedaron motivados con esto y empezaron a preguntarse, ¿habrá algo imposible para Dios? Y a fin de cuentas, en esa jornada, esa tarde o esa semana, fue la primera vez después que ellos, y por cierto, me pidieron que termináramos esa jornada de charla, eh, ellos pidieron que hagamos una oración. Eso lo pidieron ellos, no lo impusimos nosotros. Yo esperaba que ellos lo digan, pero surgió de ellos, si podíamos orar. Entonces, precisamente yo oré por ellos y ese fin de semana fue por primera vez empataron un partido. No ganaron, pero empataron. Y después la semana siguiente comenzaron a ganar. Cuando ellos adoptaron esta filosofía de juego. Es decir, hacer todo lo mejor posible, dar el mayor esfuerzo, porque hacemos todo para la gloria de Dios. Y ellos lo adoptaron a su filosofía de juego. Entonces, a partir de allí, este hermano que trabaja mucho en evangelismo con nosotros, que era el instructor de artes marciales, les comenzó, fuera de la clase de fútbol, los niños comenzaron a pedirle que querían conocer más de la Biblia. Entonces él, después de la clase de fútbol, él les comenzó a hacer un discipulado y comenzó a enseñarle las escrituras. A varios de esos jóvenes ni siquiera se quedaron acá en la iglesia, sino que habían algunos en el grupo que eran hijos de pastores que estaban descarriados, o muchos eran algunos, perdón, no muchos, algunos pocos eran creyentes, pero se habían descarriado en su etapa de primera juventud, en su adolescencia, se habían descarriado. Algunos volvieron a los pies de Cristo a partir de estas clases de fútbol. Entonces, a eso vamos, de que cuando alguien se atreve a hacer algo distinto, lo empezaba a mirar con sospecha, como, ¿y este en qué momento le entregó el plan de salvación? O si alguien va a hacer una porotada a los vecinos, aquí en la primera iglesia bautista en Puerto Montt, hubo un tiempo cuando en Puerto Montt quien levantó la ciudad fue la empresa Salmoneras.
el salmón, digamos, levantó la ciudad en materia económica, pero cuando hubo una crisis del salmón, esa crisis también repercutió a toda la ciudad. Así como levantó la ciudad, también la bajó, la metió en lo asumió en una crisis cuando fue la crisis del salmón, y por lo tanto hubo mucho cesante acá en Puerto Montt. Entonces, a una iglesia se le ocurrió hacer un comedor abierto para cesantes y comenzaron a trabajar en esta área, administrar de esa manera, haciendo comedores abiertos. Entonces, comenzaron, a lo que voy es que cuando alguien comienza a hacer este trabajo y uno se pregunta en qué momento, o como decimos popularmente en el lenguaje evangélico, en qué momento tira la red. Están sirviendo almuerzo, pero ¿en qué momento tira la red? ¿En qué momento predican un mensaje evangelístico? ¿Cuándo van a entregar el plan de salvación? Entonces parece que cuando alguien se atreve a hacer algo distinto, uno lo empieza a mirar con sospecha, como que no es solo proclamar el mensaje del Evangelio. Sí, a eso fuimos llamados, pero solo a eso. Entonces, y por eso es que es importante estas posiciones extremas. Tristemente, en América Latina, este paradigma de contradicción entre evangelización por una parte, o le voy a llamar evangelismo, y la responsabilidad social se han institucionalizado a nivel denominacional. Entonces aquí están estas dos posiciones extremas. Deme un segundito, por favor. ¿Sí? Entonces, y aquí se ven estas dos posiciones extremas. En un extremo están las denominaciones conservadoras, llámense pentecostales, aliancistas, bautistas, que por cierto son las más numerosas, que evangelizan. Por eso, si pertenecemos a alguna de estas tradiciones cristianas, nos vamos a dar cuenta que nuestras iglesias evangelizan y mucho. Trabajamos fuertemente en el evangelismo, pero lamentablemente a veces nos despreocupamos de la responsabilidad social. Ahora, en el otro extremo están las denominaciones liberales, que son menos numerosas, pero que se han dedicado a servir a la comunidad a su alrededor de diferentes maneras. Es decir, formando comedores abiertos, escuelas, clubes sociales, eh, lo mismo, clubes de fútbol, eh, centros culturales, pero se han olvidado de la evangelización. Entonces, aquí se notan estas dos posiciones extremas. Uno que se dedican exclusivamente a la evangelización y se olvidan de la responsabilidad social, y otros que enfatizan lo social, pero se despreocupan de la evangelización. ¿A qué ha llevado estos extremos? De que a veces nuestras iglesias, eh, y de hecho, por ejemplo, le invito a reflexionar, hay muchas iglesias que tienen un gran templo, y lo digo con propiedad, yo me crecí en una iglesia de corte pentecostal, y las iglesias pentecostales de las cuales yo provengo, y lo voy a decir con nombre, la iglesia metodista pentecostal, siempre tiene grandes templos, y los templos siempre están llenos de gente, muchísima gente, pero no tiene ninguna dependencia más que el templo. No hay un salón, no hay un comedor, no hay salas de clases, pero sí tienen grandes templos, grandes edificios dedicados casi exclusivamente al templo. Y por lo tanto la tarea de la iglesia está centrada y concentrada en el templo. Entonces por eso es que yo en la iglesia, como les contaba, la iglesia en la que me crié, la iglesia metodista pentecostal, uno llega a alguna parte, llega a un barrio y planta una iglesia, le pone un letrero metodista pentecostal y se llena. Yo casi no conozco iglesias metodistas pentecostales que no estén llenas. Están llenas, llenas de gente, mucha gente. Mientras que por otro lado, también conozco iglesias que han fundado colegios para poder brindar una ayuda social, comedores abiertos, hogares de niños huérfanos o niños vulnerados,
Eh, entonces, se centran en este trabajo, en atender a niños que han sufrido vulnerabilidad, pero si uno ve sus templos o una reunión dominical, no tienen mucha gente. Pongo, por ejemplo, el Ejército de Salvación, que acá en Puerto Montt tiene comedores abiertos y sobre todo tiene dos grandes colegios, dos mega colegios. Son colegios muy, muy grandes. Pero si uno va a un culto, no hay mucha gente. Y como iglesia, son bastante pequeñitos. Por lo tanto, su influencia no ha estado tanto en la evangelización, sino que en el servicio a la comunidad. A través, acá en Puerto Montt, por lo menos a través de los colegios. Pero en otros lugares tienen hogares, hogares de menores, centros de adultos mayores. Entonces, trabajan mucho en lo social, pero eso no repercute en sus iglesias. Si uno va a un culto dominical, va a ver que no hay mucha gente. Entonces, y como digo, planteo estos dos extremos, estas dos posiciones extremas, porque nos dedicamos muchas veces a una de las dos tareas y parece que fuesen opuestas. Y esto se repite mucho en América Latina. El propio doctor René Padilla, de quien tomé buena parte de las reflexiones para esta clase, dijo lo siguiente: esta es una de las grandes tragedias de la iglesia, que la iglesia ha separado lo que debía mantenerse unido. Entonces, ¿por qué tener que separar ambas cosas? ¿Por evangelizar entonces ya no podemos servir? ¿O por servir no podemos evangelizar? ¿O nos dedicamos solamente a una de las dos tareas? Entonces, el problema es que el problema está cuando separamos lo que siempre debió mantenerse unido. Ciertamente está mal que se reduzca la misión a palabras, pero está igualmente mal que no se tome muy a pecho la dimensión evangelizadora de la misión. Es decir, evangelización y servicio tienen que ir de la mano, son la misma cosa. En efecto, la reducción de la misión a programas sociales que excluyen la proclamación explícita del Evangelio, me refiero a eso que hacen una porotada para los vecinos, un almuerzo comunitario para los vecinos, un comedor abierto, pero si no evangelizan, nos quedamos en un club social y por lo tanto termina siendo nocivo para la causa de Cristo, como reducir la misión a la proclamación, pero que niega la responsabilidad social como un aspecto esencial en la misión. Es decir, nos dedicamos mucho a la evangelización, pero si alguien está pasando alguna necesidad, y de hecho por muchos años yo conocí en el barrio donde yo me crié, los vecinos teníamos muy buena, convivíamos súper bien, muy bien con los vecinos, teníamos muy buenas amistades con los vecinos, y cuando había un vecino con necesidad, en una ocasión se incendió una casa, y los vecinos todos corrimos para ayudar, todos, 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 excepto uno, que nunca se involucró con nadie, nunca habló con nadie, pero todos los domingos salía de su casa con terno y corbata, pero él no hablaba con nadie. Y era el único vecino que nunca ayudó a nadie. No saludaba a nadie, no compartía con nadie, no convivía con nadie, hasta que en una ocasión me lo encontré, yo suponía que era cristiano porque el domingo andaba con terno y corbata. Y cuando me lo encuentro un día en una iglesia, y ahí recién él me saluda y me dice, oh, somos hermanos. Entonces, el hecho de que por ser cristianos no nos podemos olvidar de la responsabilidad social. Si realmente nosotros tenemos arraigado este sentido de misión, y la iglesia, recuerda, la iglesia es usted y yo, no el letrero que está afuera,
usted y yo somos la iglesia, nuestra primera tarea es evangelizar a los que nos rodean. O sea, no podríamos evangelizar si no conocemos siquiera el nombre de nuestro vecino. Y si no conocemos el nombre del vecino es porque nunca le hemos hablado del mensaje de salvación. Si no sabemos en qué trabaja el vecino, si no sabemos cómo atender la necesidad de los vecinos. Conozco una persona, en realidad es mi mamá, que llegaron a vivir a un barrio en el campo donde no conocían a nadie y al cabo de 2 meses ya todos los vecinos le conocían y no solo eso, sino que le querían. ¿Por qué? Porque ella salió, mi mamá le gusta hacer muchas, le gusta cocinar, le gusta hacer cosas dulces. Ella de repente hacía un kuchen y se lo iba a regalar al vecino, que era una forma de establecer lazos. Y simplemente le regalaba un kuchen. Eh, y era una forma también de hacerse propaganda ella para que la gente sepa de que ella hace kuchen. Entonces la gente después comenzó a pedirle kuchen, pero cuando llegaban a la casa era la oportunidad de darse a conocer también como cristiana y predicar el mensaje de salvación, más que como vendedora de kuchen, más que como repostera, eh, quería que la conozcan como cristiana. Entonces, eh, una forma de hacer misiones es conocer a nuestros vecinos. Si hay algún velatorio, por ejemplo, en nuestro barrio, vayamos y acompañemos a los vecinos. Si hay alguna necesidad, a alguien se le incendió la casa, son cosas que ocurren habitualmente en nuestro barrio. No puede ser que nosotros como iglesia estemos ajenos a esto. Entonces allí recién, en una ocasión, me invitó una iglesia pentecostal, que con el pastor somos amigos, de hecho él fue miembro, no miembro, pero se congregó con nosotros acá en la iglesia bautista, siendo él pentecostal, se congregó como 3 años con nosotros y a partir de allí abrazó el ministerio en una iglesia pentecostal. Su familia se restauró y abrazaron el ministerio pastoral. Entonces ese pastor me invitó junto a su familia, me invitaron a participar de una campaña evangelística, invitando a la iglesia. Entonces ellos tenían los equipos, tenían los predicadores, los músicos, para hacer un buen evento cristiano y predicar y proclamar el mensaje del Evangelio. Y nos preguntaron cómo podemos aportar nosotros. Entonces un hermano que de nuestra congregación, que él evangeliza mucho, un tremendo evangelista él dijo, ¿saben qué? Yo trabajo en construcción. Él es soldador, carpintero, electricista, gaffiter, la hace toda. Entonces dijo, yo ofrezco mis servicios y vamos en el barrio donde vamos a predicar, ahí donde vamos a montar el escenario, vayamos preguntando a los vecinos si tienen algún tipo de necesidades. Necesidades, por ejemplo, de cambiar un enchufe, cambiar una chapa, porque él decía, un electricista por cambiar un enchufe cobra, no sé, por 15, 20 mil pesos, y hay vecinos que no tienen para pagar un electricista. Entonces, vamos, yo ofrezco mis servicios, dijo, y lo hago de manera gratuita. Yo también soy electricista, entonces dije, yo también ofrezco mis servicios como electricista. Y la idea era que vayamos de a dos personas, uno que vaya a hacer la pega y el otro que le meta conversa a la gente. Entonces la gente por brindarle un servicio nos va a abrir la puerta de su casa. Entonces una vez que estamos adentro, eh, mientras uno trabaja, el otro conversa. O yo le llamo los ministra. Y efectivamente, muchísima gente abrió la puerta de su casa. Y de aquí, de las mismas iglesias, fueron surgiendo. Este hermano ofrecía su servicio como carpintero, como electricista, como gaffiter, como soldador. Otro dijo, yo tengo una máquina de cortar pasto. Bien, vamos y le cortamos el pasto a los vecinos. Otro dijo, tengo una empresa de fumigación. Ya, con su empresa vamos y le brindamos este servicio a la comunidad. Otra hermana dijo, yo soy peluquera, ya, cortémosle el pelo a la gente. Entonces empezamos a atender a la gente del barrio y después cuando vino la campaña evangelística,
ya nosotros habíamos entrado a la casa de buena parte de los vecinos. Entonces ya todos los vecinos nos conocían desde antes que hagamos la campaña evangelística. Entonces, a la hora de, como decimos popularmente, el lenguaje cristiano, el lenguaje evangélico, a la hora de tirar la red, ya habíamos atraído a la gente para escuchar el mensaje del Evangelio. Pero en otra parte, nosotros le brindamos un servicio para poder acceder a sus casas y para poder ministrarles y compartirles un mensaje del Evangelio. Pero también, tampoco estaba condicionado, no era que, ya, yo le cambio el enchufe, pero usted tiene que recibir a Cristo. No, si era simplemente la oportunidad de que los vecinos nos abran la puerta de nuestra casa. En una ocasión hicimos también, nos dedicamos nosotros, elige a los hermanos, vamos a hacer un barrido aquí por nuestro barrio, donde vamos a ir casa por casa y nos vamos a ir de dos en dos, porque si no vamos a parecer testigos de Jehová. Vamos a ir de a tres, le dije yo. Vamos a ir de a tres, casa por casa. Entonces, un grupo toma esta calle, otro grupo toma, pero tenemos que ir por todas las casas, en todas las casas. Y le íbamos preguntando a la gente si que tenía alguna necesidad, que le explicábamos, somos de la iglesia, y queríamos preguntarle si tiene algún tipo de alguna necesidad de oración. Y sabe que yo me sorprendí cuando después hicimos un recuento de cómo nos fue, de que en una calle una familia pidió oración, dijo, sí, necesitamos oración, porque mi hijo, dijo, está preso en la cárcel, está en la cárcel porque cometió un crimen, mató a otra persona en una riña. Y mientras que los hermanos en otra calle, otra familia pidió oración porque a su hijo joven lo habían matado en una riña callejera. Es decir, las dos posiciones están en el mismo barrio. Esa riña callejera ocurrió aquí en el barrio, a una cuadra del templo, y nosotros que vivimos acá ni siquiera nos habíamos dado por enterados. Entonces eso nos sirvió para acercarnos a la gente y para poder ministrarles con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, independientemente de que se congreguen con nosotros o no. Entonces, por eso, cuando hablamos de misión integral, tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, no solamente la predicación del Evangelio, sino que también si podemos contribuir socialmente al desarrollo de nuestra comunidad, aportemos en esto. ¿Por qué no el brindar una capacitación? Por ejemplo, si alguien tiene alguna capacitación, si alguien es, supongamos, contador, ¿por qué no brindarle una clase de contabilidad a los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes que tenemos en nuestro barrio, por ejemplo? Si alguien, yo personalmente soy electricista y una de las cosas que me di cuenta que acá en Alerce, cuando llegué como pastor, yo venía con todo un proyecto de formación bíblica y teológica. Yo ya venía con la visión de formar un instituto teológico apenas llegué a Puerto Montt. Llegué el 2009, a fines del 2009, y ya el 2011 teníamos formado el Instituto Teológico. Pero cuando llegué acá a Alerce me di cuenta de que había muchas necesidades sociales. La gente no tenía buenos trabajos, porque muchos no tenían estudios. Entonces, yo como soy electricista, me dispuse para enseñar a los vecinos, creyentes y no creyentes, y les enseñé electricidad. Otro hermano que es gaffiter también les enseñó a trabajar en gafitería, unas nociones básicas. Yo también le enseñé instalaciones domiciliarias. Entonces, mucha de la gente que nosotros les enseñamos, después comenzaron a trabajar como ayudante de electricista, ayudante de gaffiter, y algunos se dedicaron a eso. Entonces, de esa manera le ayudamos a los vecinos para que puedan mejorar sus ingresos económicos. Entonces, eso es misión integral, donde, bueno, primero, o hasta aquí, si nos quedamos reducidos solamente a la ayuda social, eso no es misión integral, ¿ah? Eso es ayuda social.
Pero también si nos dedicamos estrictamente a la evangelización, perdemos de lado esto, de conocer las realidades que hay en nuestro entorno. También un hermano me preguntaba cuando recién llegamos, me dijo, pastor, ¿sabe que yo no sé cuáles son mis dones? Porque prediqué o estaba enseñando acerca de los dones espirituales, parece que fue. Y él dijo, yo no sé cuáles son mis dones. Y yo le hice una sola pregunta, le dije, hermano, ¿cuál ve usted que son las necesidades que tenemos como iglesia? Entonces este hermano dijo, mire, observe, yo había observado esto, pero no se me ocurría cómo contribuir. Resulta que yo había observado de que los niños abríamos los portones del templo y el fin de semana, sábado y domingo, pasaban todo el día aquí en el patio. No se iban nunca a sus casas. Muchas veces mi esposa les convidó al almuerzo a un grupo de 8 o 10 niños. Eh, entonces, yo había observado este fenómeno, pero no se me ocurrió cómo solucionarlo. Entonces, este hermano, que estaba recién llegando a la iglesia, cuando yo le pregunto cuáles son las necesidades que ve en la iglesia, él me dice, pastor, lo que hace falta aquí, dijo, observe que los niños el fin de semana no entran nunca a su casa, están todo el día en la calle. Es porque en sus casas no hay almuerzo. Estos niños comen en la escuela, pero el fin de semana, sábado y domingo, no comen en la casa, porque no tienen para comer. Ya le digo, ¿y cómo solucionamos esto? Y él me dijo, hagamos un comedor abierto para niños. Entonces le dije, bueno, si usted da la idea, es el primero que tiene que fundar el comedor abierto, el primero que tiene que trabajar en el comedor abierto. Entonces él era nuevo en la fe. Por lo tanto, comenzamos este comedor abierto para poder atender una necesidad social de los niños del barrio, pero también no podíamos dejar de predicar un mensaje de salvación. Y por lo tanto también teníamos hermanos y hermanas que le enseñaban de las escrituras a nuestros niños y muchos de ellos se quedaron con nosotros, no solo porque eh, le teníamos el comedor abierto, sino que porque realmente rindieron su vida a Cristo. Pero en todo este proceso, entonces por lo tanto la evangelización no puede ir separada del servicio. Entonces debemos tener cuidado con estas posiciones extremas. Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es el propósito de Dios? Y cuando hacemos referencia a la misión integral, tenemos que definir también cuál es el propósito de Dios. La misión de Dios no es solamente la salvación del alma, sino la transformación de la persona, de modo que ésta glorifique a Dios en todas las dimensiones de la vida humana. Por lo tanto, la evangelización o la misión no es solamente salvar almas, ganar almas para Cristo, sino que la misión de Dios es restaurar la imagen de Dios que ha sido distorsionada producto del pecado. La imagen de Dios en el hombre, que ha sido distorsionada por el pecado. Por lo tanto, debemos restaurar esa imagen de Dios. Esa tiene que ser la meta de la evangelización y de la misión. Recuerden que Dios cuando le da la orden a Adán de llenar la tierra, ellos ya eran creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que quería Dios era que la imagen de Dios se vaya multiplicando sobre la faz de la tierra. Pero esa imagen de Dios fue distorsionada producto del pecado. Y por lo tanto, no basta con que simplemente la gente llegue a la iglesia, se haga miembro de una iglesia, le entreguemos el plan de salvación y repitan una oración. Tiene que haber algo mucho más profundo que esto, que tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en la vida de las personas. Y por lo tanto necesitamos ver que la persona sea transformada de modo que glorifique a Dios en todas las dimensiones de la vida humana, tanto en su relación con Dios, pero también en sus relaciones interpersonales. Eh, por lo tanto, Dios cuando nos salva, la salvación no es simplemente la salvación del infierno o es la salvación del alma, sino que es la salvación es un evento o un acontecimiento que afecta al ser humano de manera integral. Recuerden que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Cuando Dios nos salva, salva nuestra familia, salva nuestras relaciones interpersonales también.
Entonces, cuando Dios salva, no es solamente salvar el alma, sino que también, o lo mismo, cuando oramos por un enfermo, no solamente esperamos, no basta con orar por sanidad, eso no es salvación. O también, no importa decir, hermano, no importa que esté enfermo, pero que tu alma o tu espíritu esté bien. No, cuando el Señor hace una obra completa, una obra integral. Y por lo tanto, la evangelización y la misión tiene que ser también integral. Por lo tanto, una persona cuando llega a los pies de Cristo, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Como parte de la familia en Cristo. Tenemos que acoger a esas personas, pero también preocuparnos de ellas, de sus necesidades personales. Es decir, puede que su necesidad sea restaurar la familia, eh, mejorar las condiciones de vida. Si está en nuestras manos para poder atender la necesidad de nuestro hermano, debemos hacerlo. Y es más, el no socorrer a mi hermano cuando yo tengo cómo hacerlo es también pecado. Acuérdense, acuérdense que en el Mateo capítulo 24 y 25, cuando habla del juicio de Dios, Dios le dice al ser humano cuando separa la oveja de los cabritos y le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a mí, estuve en la cárcel y viniste a mí. Eh, y la gente pregunta, ¿cuándo, Señor, cuándo hicimos esto? Cuando le hiciste a uno de mis más pequeñitos. Y al que no lo hace, y de hecho en el mismo pasaje entrega la parábola de los talentos, que aquel que no trabajó el talento quedó fuera de la gloria de Dios, del gozo del Señor, siendo que era un siervo de Dios, pero quedó fuera del gozo. Es decir, el hacer nada fue contado por pecado. Por lo tanto, si nosotros tenemos con qué atender las necesidades intelectuales, emocionales, físicas, espirituales, en todas las áreas. Por eso la salvación de Dios es una obra integral y nuestra misión debe ser también integral. Por lo tanto, Dios salva o Dios se glorifica en todas las dimensiones de la experiencia humana, en la relación con Dios, también las relaciones interpersonales, en la relación con la creación de Dios. El cómo nos relacionamos con la creación de Dios también habla de la obra que Dios ha hecho en nosotros y en su manera de concebirse a sí misma la persona. En el pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando ellos se saludan o se despiden, se dicen Shalom. ¿Y qué significa esto? Decía, significa yo quiero que tengas paz con Dios, quiero que tengas paz con los hombres y contigo mismo. Eso es el Shalom de Dios. Y por lo tanto la salvación de Dios es esto también. Tener paz con Dios, tener paz con el prójimo, con todos los que me rodean y tener paz conmigo mismo. Eso es la salvación. Es todo un bienestar integral de la persona. Eso es la verdadera salvación. Por lo tanto, la conversión de la persona a Jesucristo es la irrupción de la nueva creación que convierte al ser humano en una manifestación del propósito de Dios de hacer nuevas todas las cosas. Esto es salvación, es hacer todo nuevo, es que la creación de Dios se manifieste en el ser humano. Es volver a restaurar el propósito original de Dios que fue trazado en el huerto del Edén. Y por lo tanto, al hablar de misión integral, por lo tanto, es la reconstrucción de la persona en todo aspecto de su vida, en todo, tanto en lo espiritual como en lo material, tanto en lo físico como en lo psíquico, tanto en lo personal como en lo social, tanto en lo privado como en lo público, es decir, en todas las dimensiones del ser humano. Visto así, la misión no se limita a asegurar un lugar en el cielo, en el hogar que está más allá del sol.
Entonces, muchas veces cuando vivimos de carencia y todo, vemos que los hermanitos que han pasado, sobre todo los que han estado más desposeídos, los que han tenido más vulnerabilidades, cantan o sirven al Señor con la esperanza del reencuentro en el reino de los cielos. No importa que aquí pasen penurias, pero tienen su esperanza puesta en el reino de los cielos. Pero mientras tanto aquí en esta tierra pasan violencia, pasan hambre, pasan carencia, necesidades afectivas, emocionales, carencias de todo tipo. Y por lo tanto, la familia de Cristo tiene que encargarse también de crear un ambiente propicio para que este nuevo creyente pueda crecer también en la fe. Y aquí es tan importante, la familia de la fe juega un rol tremendamente importante. Por lo tanto, vista así, la misión no se limita a asegurar un lugar en el cielo, en el hogar más allá del sol, sino que apunta a transformar a la persona en un colaborador de Dios, de colocar las cosas bajo el mando, bajo el señorío de Cristo. Y aquí, por favor, vamos a citar Efesios 1:10. No encontré mi Biblia regalona Reina Valera, pero tengo esta Biblia que es pechita, me parece. Efesios 1:10 dice así, o desde el 9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en él, en Cristo. ¿Para qué? Para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho de nuevo, otra vez, por medio de Cristo. Es decir, Dios hace todas las cosas nuevas, en el cielo y en la tierra, y en su creación. Esta manera de ver las cosas tiene importantes consecuencias para la evangelización. Una de ellas es que su propósito no es hacer de las personas individuos religiosos que se separan del mundo para disfrutar de su salvación. No, ese no es el propósito, apartarse del mundo. Eh, ese no es el propósito de Dios. Entonces, tampoco, el propósito de la evangelización tampoco es que vengan a la iglesia, que se hagan miembros y que después hagan lo mismo que nosotros. Es decir, eso es convertir o reducir la fe cristiana a una religión, el hacerlos parte de nuestra iglesia o de nuestra congregación o de nuestra religión. Entonces, no es esa la meta o el propósito de la evangelización o de la misión en este caso. El propósito de la evangelización es más bien formar comunidades que confiesan a Jesucristo como Señor de la totalidad de la vida y viven a la luz de esa confesión. Comunidades que no solo predican acerca del amor de Dios, sino que lo demuestran concretamente en términos de buenas obras. Es decir, no solo predicamos y proclamamos el mensaje, sino que además va acompañado de mostrar el amor de Dios mediante nuestras buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora vamos a Efesios 2:10, dice así, porque somos creación suya, creados por medio de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, o como dice esta versión, para que la pongamos en práctica. Es decir, debemos siempre practicar estas buenas obras, no para la salvación, es porque ya somos salvos, la evidencia de que somos salvos es que también hacemos obras. Eso es como evidencia de nuestra salvación. Ahora, ¿qué relación tiene la misión integral con la naturaleza del ser humano? Esto es que les señalaba, que la salvación es una salvación integral. El ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu inseparables entre sí.
Por lo tanto, Dios salva al ser humano integral, cuerpo, alma y espíritu. Esto es algo que la Biblia da por sentado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando al Señor hacía una obra de sanidad, le decía, no solo sé sano, sino que le decía, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente la enfermedad retrocedía. Eso es una obra integral que hace el Señor. Y en el Antiguo Testamento igual, Naamán el sirio, por ejemplo, no solo fue sano de su lepra, sino que también de su relación con Dios. Aprendió a relacionarse con Dios de una manera apropiada. Por lo tanto, es algo que la Biblia da por sentado, decíamos. Y es algo que, y también es algo que hoy la ciencia confirma, en el sentido de que somos una individualidad integral entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuándo se confirma? Por ejemplo, cuando en el campo médico se habla de enfermedades psicosomáticas, aquellas en las cuales un problema psicológico repercute en la salud física o una enfermedad física repercute en la salud mental. Por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican o le dicen tentativamente, tiene, no sé, un principio de cáncer, inmediatamente el ser humano se enferma porque se le bajan las defensas por su estado emocional. Y al final no era cáncer, sino que hay algo aquí, o algunos le dicen tiene un principio de diabetes, o tuvo un preinfarto, una prediabetes, un diagnóstico preliminar, e inmediatamente el ser humano lo asume como tal, y finalmente hay gente que hoy en día, por ejemplo, hay muchas diagnósticos que no tienen una definición, como por ejemplo, no sé si han escuchado la crisis de pánico. ¿Qué es? Hay gente que llega al médico y le dice, yo tengo un dolor aquí en el pecho, tengo un dolor, y lo examina y no, no tiene nada. O tengo un dolor de cabeza, una cefalea tremenda. Examina y no, no tiene nada. Le hacen todo el examen habido por haber y no, no hay nada. No hay nada. Entonces, por eso es que son enfermedades psicosomáticas en que tanto el espíritu, el alma repercute en el cuerpo físico y a veces nos enfermamos de verdad o sentimos realmente que nos sentimos mal o sentimos enfermos cuando en realidad es un tema de salud mental o al revés. Cuando nos enfermamos físicamente también repercute en el cuerpo. Entonces, por eso es que el cuerpo está conectado. El punto es que a nosotros nos enseñan, por ejemplo, en el colegio, cuando en la asignatura de ciencias se enseñan los sistemas del cuerpo humano. El sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema endocrino, el sistema nervioso, eh, y lo dividen como que fueran entidades separadas, cuando en realidad está todo conectado. Entonces, por eso es que también cuerpo y alma y espíritu están íntimamente relacionados, están conectados y son inseparables entre sí. Y por eso la obra de Dios es una obra integral. Y la misión de Dios, la misión que llevamos a cabo nosotros como iglesia, que el Señor nos encomendó, tiene que ser también integral. Porque el ser humano es una unidad, no se puede pretender ayudar a la persona dando atención a sus necesidades en un solo aspecto, pero dejando completamente de lado su necesidad en otros aspectos. Es decir, si vemos un niño con hambre, no basta con que le digamos, voy a orar por ti para que Dios te provea alimento, si yo tengo con qué darle. Entonces, no es solo una oración lo que necesita ese niño. Y sobre todo cuando yo puedo darle algo más. Entonces, si podemos atender sus necesidades, también eso es parte de la misión. Desde esta perspectiva, la misión integral es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo y principalmente su necesidad de Dios, pero también su necesidad de amor, de alimento, de techo, de abrigo,
de salud física y mental y sentido de dignidad humana. Vamos por favor al libro de Santiago, a la epístola de Santiago. No le digo que vamos a Santiago, porque algunos van a creer que vamos a viajar. Vamos a la epístola de Santiago 2, versículo del 15 al 17, dice, o del 14, dice, hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? Si un hermano o hermana estuvieran desnudos y carentes del sustento diario, y alguno de ustedes les dijera, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le da lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? De la misma manera, también la fe sola, sin obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, en otras palabras, si nosotros podemos atender las necesidades de nuestros hermanos, de la gente, si tenemos con qué hacerlo y no lo hacemos, eso también es pecado. Sobre todo cuando alguno de mis hermanos está pasando carencia y necesidades. Eh, Además, este enfoque de la misión integral toma en cuenta que el ser humano es un ser social, creado para vivir en comunión con Dios, pero también con el prójimo. Consecuentemente, presupone que no basta ocuparse del bienestar espiritual individual de una persona sin a la vez prestar atención a sus relaciones interpersonales y su ubicación en la sociedad. Entonces, nuevamente, cuando el Señor salva, hace una obra integral, integral, cuerpo, alma y espíritu. Por eso cuando cuando el apóstol Pablo estaba conversando y dialogando y entregándole el plan de salvación al carcelero, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que automáticamente Él les traspase esa salvación a su casa, sino que la salvación que Él está experimentando va a influir poderosamente en todos los de su casa. Por lo tanto, una persona que es salva afecta todo su entorno. Y por eso que, no sé si dialogábamos aquí, que muchas iglesias tienen esta contradicción entre ser relevantes, yo le llamo entre la identidad y la relevancia. Tampoco es una idea mía, este concepto, lo voy a escribir aquí, este concepto lo acuñó un escritor, Jürgen, lo voy a escribir aquí, Jürgen Moltmann, un teólogo alemán, que hablaba de identidad y relevancia. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas iglesias enfatizan mucho el tema de la identidad y están muy preocupados de reforzar la identidad, quiénes somos, en qué creemos, nuestra sana doctrina, en fin. Muchos están preocupados de la identidad, pero al enfatizar en el tema de la identidad, la iglesia deja de ser relevante. ¿De qué sirve? Nosotros en nuestra iglesia precisamente estamos estudiando los principios bautistas, los 7 principios bautistas. Es el énfasis de nuestro estudio bíblico en este tiempo. Tenemos una serie, yo creo que vamos a estar unos 2 meses estudiando esto, los principios bautistas, pero también le planteo a los hermanos, ¿de qué le sirve a una persona que está pasando carencia, tiene necesidades afectivas? Y de hecho, mi esposa aquí me interrumpió un ratito recién porque hay una hermana de nuestra congregación que la llevaron urgente al SAR, que lo tenemos aquí al frente del templo. Entonces, ¿de qué sirve para una persona que tiene una necesidad por cuestiones afectivas, emocionales? Yo creo saber la razón por la cual se la llevaron, que es un tema afectivo, emocional, muy fuerte para ella. ¿De qué sirve el saber en qué creemos los bautistas? ¿O cuáles son nuestros principios bautistas?
cuando hay una necesidad puntual en este minuto, en esta persona. Entonces, a lo que voy, que cuando reforzamos el tema de nuestra identidad, dejamos de ser relevantes en la sociedad. Estamos tan preocupados de nuestra identidad, de examinarnos, de evaluarnos, corregirnos a nosotros, entre nosotros, de los muros hacia adentro, o como decimos popularmente, encerrados en nuestras cuatro paredes. Entonces, de esa manera perdemos relevancia en la sociedad actual. Y al revés, cuando queremos ser relevantes, y por eso tratamos de ayudar aquí a los vecinos, de colaborar en todo, participar de los organismos sociales, aquí en nuestro entorno, por querer ser relevantes, también podemos perder nuestra identidad. Es decir, al ser relevantes, ya no me identifican como alguien distinto. Por lo tanto, y de hecho, muchos niños que llegaron aquí a nuestra iglesia, que venían bien por años, habrían estado unos 8 o 10 años, conviviendo con nosotros aquí, llegaron desde los comedores abiertos, siendo muy pequeñitos, y ya tienen 15 20 unos 14 15 años, y un día dos niñitas estaban discutiendo, decían, y ya llevan muchos años con nosotros, ¿esta es una iglesia católica o evangélica? Y una le decía a la otra, no, es evangélica. Decían, no, no es evangélica porque las evangélicas se visten de falda larga. Y aquí la gente no llega con falda larga, entonces no es evangélica. Entonces parece que es católica. Entonces llevaban años con nosotros y no sabían quiénes somos. Mucha gente no sabe cómo, no sabía cómo se llama la iglesia a la cual están asistiendo por años. Entonces, ¿por qué? Porque hemos querido ser relevantes. A estas niñas que discutían, hemos tratado de atender sus necesidades sociales, porque son niñitas huérfanas que han sufrido abandono. Entonces, estas niñas hemos atendido desde siempre su necesidad en lo social. Nosotros como iglesia nos hemos hecho cargo de su escolaridad, de comprarle cuadernos, comprarle uniformes. Hemos tratado de ser súper relevantes para ellas, pero por ser relevantes no nos identifican, no saben quiénes somos, no saben si somos evangélicos o católicos, siendo que hemos tratado de ser relevantes para ellas. Entonces, por eso es que el tema de encontrar el equilibrio entre identidad y relevancia es, eh, es una tarea titánica, el encontrar este equilibrio, porque el hilo es muy delgado entre reforzar nuestra identidad y al mismo tiempo querer ser relevantes para la sociedad, porque por inclinarnos por uno, nos perdemos del otro. Entonces, por eso es que es importante de que estas cosas tienen que ir de la mano. Por eso el servicio tiene que ir de la mano con la evangelización. Y la evangelización tiene que ir de la mano con el servicio. Entonces, sirviendo y evangelizando al mismo tiempo. De hecho, eh, perdón, no, no es una herejía lo que voy a decir, pero Sor Teresa de Calcuta, ella decía, dijo una frase, y la quise poner aquí, pero no la encontré. Decía, yo no dejo de servir para orar, ni dejo de orar para servir. Es decir, el orar por mi prójimo es una forma de servirle. Y servirle es también una forma de orar, porque al servirle lo estamos acercando a Dios y estamos ejerciendo como sacerdotes, como mediadores entre Dios y los hombres. Por lo tanto, al servir, eso es también una oración. Y orar también es servir. Entonces, hay otros autores que han hablado de que en la iglesia el que no sirve, no sirve. Es decir, el que no está dispuesto a servir, no sirve para la obra de Dios, menos para la evangelización. Eh, y había otra frase que ya se me olvidó lo que le iba a señalar, pero en el sentido de que estas cosas tienen que ir de la mano, no podemos disociar una de otra. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de misión integral.
El problema está en que, como les señalaba, la fraternidad teológica latinoamericana ha sido muy identificada con movimientos políticos de izquierda y por lo tanto eh, tiene una visión y una cosmovisión social poderosa, eh, pero se pierde también de repente en algunos aspectos. Por lo tanto, por eso es que le invito a reflexionar sobre este concepto de misión integral. Amén. Yo me voy a callar un ratito para ofrecerle los micrófonos en esta parte final ya, por si alguien tiene algún comentario, pregunta, observación sobre esta materia. Por favor, abran su micrófono porque no he silenciado a nadie. Sí, John Wesley fue y sigue siendo un referente en este sentido. Sí, efectivamente, eh, aunque hacíamos una crítica a Wesley en el sentido de que no a Wesley, por cierto, sino que tal vez a los movimientos posteriores a Wesley, donde enfatizaron tanto en la evangelización, en la proclamación del mensaje, que se olvidaron del servicio. Entonces, en este sentido era la crítica, como decía, más que a Wesley, es a la herencia de ellos, porque es claro, un sesgo fuerte y marcado con respecto a la evangelización. Y después, de hecho, en, en Estados Unidos, por ejemplo, o en los movimientos evangélicos, fueron surgiendo los telepredicadores o los evangelistas, que también es un legado de Wesley. Evangelistas tales como Dwight Moody, por ejemplo, y curiosamente, todos los grandes evangelistas siempre han estado acompañados de un buen ministro de alabanza. Así como Charles Wesley estaba acompañado de su hermano Samuel Wesley, no, perdón, John Wesley. John Wesley se hacía acompañar de su hermano Charles Wesley, que era el compositor, el que escribió más de 6.000 himnos. John también escribió buena cantidad de himnos, pero es el legado que dejaron también son los himnos. Lo mismo Dwight Moody estaba acompañado de otro músico que era Ira Sankey, y parece que todos los grandes predicadores se hacen acompañar de un buen músico. Entonces, por decir que el legado de los Wesley tiene que ver con la evangelización, incluso con esto de proclamar el evangelio en las calles. Eso también es un legado de Wesley y la proclamación del mensaje. Recuerden que Wesley, él era de una corriente cristiana o reformada que eran los anglicanos, eh, y en la iglesia anglicana, basado en la tradición católico-romana, ellos están divididos en parroquias. Por lo tanto, y la parroquia es un sector geográfico. Y de hecho, muchas iglesias hoy en día se ciñen a este concepto, aunque no usan el término de parroquia. Pero, por ejemplo, yo que me crecí en la iglesia, como les señalaba, la iglesia metodista pentecostal, en esa iglesia me crecí, y efectivamente, yo me crecí en un sector de Puerto Montt, pero tampoco yo no podía ir a otro lugar donde ya hay una iglesia metodista pentecostal. Yo no podía ir a predicar, porque eso le pertenecía a otro sector, a otra iglesia. Entonces eso es casi como una parroquia. Entonces los hermanos Wesley, John Wesley particularmente, él pertenecía a la parroquia me parece que era de Londres. Entonces él como británico, eso era su parroquia, Londres. Y sin embargo, John Wesley se vino a predicar a Estados Unidos. Decían, bueno, entonces defínete, pues tú eres británico o eres norteamericano. Define dónde está tu parroquia, dónde está tu sector geográfico. Entonces, basado en este concepto, John Wesley dijo, el mundo es mi parroquia. Es decir, no me limiten, porque el mundo es mi parroquia.
yo tengo la responsabilidad de predicar en todo el mundo. Entonces, nadie, ese concepto de parroquia es un concepto católico romano. En una ocasión, también en la iglesia en la que nosotros fuimos misión de la primera iglesia bautista de Puerto Montt, y llegó un momento en que también nosotros, por visión de un hermano de acá de esta congregación en Alerce, quisimos ir a predicar a la isla Guar, que está aquí es otra comuna y una isla alejada de Puerto Montt. Y cuando pedimos ayuda a nuestra iglesia madre, me dijeron no, porque nosotros te contratamos para que seas pastor aquí en Alerce. Así que aquí en Alerce todo lo que quieras, pero si quieres salir de Alerce, no, te mueves con recursos propios. Entonces yo lamentablemente le dije, miren, lamentablemente eh, tomando la palabra de Wesley, el mundo es mi parroquia. Entonces, si me contratan como pastor de Alerce, no me limiten, no me encierren en Alerce, porque yo voy a ir a predicar el mensaje del Evangelio donde el Señor me lleve. Entonces, si no tienen recursos, ningún problema, consigo los recursos por otra parte, pero no me limiten y no me encierren en Alerce, porque hay mucha necesidad aún fuera de Alerce. Y si Dios me permite ir a algún lugar, yo voy a ir obedeciendo a la voz de Dios. Entonces, por eso es que esa predicación evangelística, como se practica hoy en día o como lo practican los grandes predicadores o los telepredicadores, buena parte de eso es un legado de los hermanos Wesley. Y es un tremendo legado, un legado poderosísimo en ese sentido. El punto está en que muchos se quedaron pegados allí, estrictamente en la evangelización, y se olvidaron de que también se olvidaron de este concepto que estamos acuñando hoy día de misión integral, se olvidaron de que también hay otros tipos de necesidades afectivas, emocionales, físicas, psicológicas, laborales, familiares, que también tienen que ser restauradas, porque cuando alguien llega a los pies de Cristo, el propósito es restaurar, no lo hacemos nosotros, por cierto, es Dios, el Espíritu Santo, que hace la obra de la restauración, pero es restaurar la imagen de Dios en el nuevo creyente. Es la imagen de Dios la que tiene que volver a ser restaurada en el nuevo creyente. Y es ahí donde la iglesia juega un rol importante. No es la iglesia la que hace la transformación, pero la iglesia juega un rol importante en acompañar este proceso del nuevo creyente. Entonces, no basta con que invitemos gente a la iglesia o que llegan a la iglesia, levantan la mano, le entregamos el plan de salvación, repiten una oración y no nos podemos quedar allí, porque esa persona que viene, viene con necesidades y es la puerta que tenemos nosotros para poder ministrar viene de la palabra diaconía, que tiene que ver con servicio, por lo tanto es la oportunidad también de ministrar, sobre todo a los nuevos creyentes cuando recién llegan a nuestra congregación. Entonces, no basta con que lleguen, que reciban el mensaje del Evangelio, sino que también nosotros como iglesia tenemos que contribuir para que ese nuevo creyente pueda crecer también en la fe y en lo posible tratar también de atender sus necesidades y que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Algún comentario, amados hermanos? Pastor, Sí, acá por favor, Claudio hermano Claudio. Carlos. Me quería remitir a la primera lámina que usted mostró, que no sería ejemplo de misión integral, porque hablaba de que la iglesia era solo para los que no son iglesia. Eh, en otras palabras, la iglesia solo cumple su rol cuando existe para los que no pertenecen a ella. Es decir, básicamente cuando la iglesia está orientada hacia afuera. El Claro, punto es pero el para que sea integral contraste. tendría que ser incluido los de adentro. Incluidos los de adentro, por cierto. Pero en el fondo, ahora, por cierto, esta cita la voy a volver a compartir para que la tengan aquí de relieve. Ve, eh, esto es una. Espera, no encuentro la. Deme un segundito. Ahí estamos. Claro, entonces, vale decir, está incluida, cuando hablamos de misión integral, claro, la iglesia no puede orientarse solo a los que están adentro, sino que la iglesia, y de hecho la palabra eclesía
Eclesía es un llamado hacia afuera. Eclesía eh, era salir a convocar. Eclesía o asamblea se convocaba a los que estaban afuera, sobre todo, por ejemplo, cuando había que reclutar gente para un ejército, se hacía una eclesía, es decir, se salía a llamar a los que están afuera, pero para ser parte de los que están adentro. Por lo tanto, claro, para que sea misión integral, claro, la iglesia tiene que orientar su trabajo hacia afuera, pero para atraerlos, no atraerlos hacia adentro, hacia el templo, sino que atraerlos a Cristo, atraerlos a la familia de la fe. Por eso, puede ser a mi iglesia o u otra iglesia hermana. Pero la iglesia tiene, a ese sentido que lo que decía Bonhoeffer, que la iglesia tiene que orientarse hacia afuera y no centrarse única y exclusivamente en lo que están adentro. Claro, en el Entonces, de esta sentido de manera, servir. por ejemplo, si hay unas cosas que rescato del pastor Dante Gebel y de la iglesia River Church, es que ellos cuando hacen una ayuda, y lo dice siempre, cuando hacen una ayuda, no les preguntan si es cristiano, católico, judío, ateo, mormón, sino que simplemente le ayudan. Ayudan a una persona simplemente por el deseo de servir. Entonces, a lo que voy que ya existirá el momento, una vez que nosotros ayudamos porque queremos servir al prójimo, eh, pero sabemos que el servicio, a ver, voy a poner, el que yo le dé de comer a un hambriento, eso no va a transformar su vida. Lo que va a transformar su vida es el mensaje del Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene que ir acompañado de obra, pero lo central es la predicación del Evangelio. Y entonces, ¿y a quién le predicamos el Evangelio? Al que está afuera. Y lo digo porque en la iglesia en la que yo me crecí, si a mí me preguntaban antes si yo predicaba el Evangelio, yo a todas luces diría, sí, yo predico el Evangelio, pero en realidad yo estaba predicando el Evangelio en mi iglesia. Es decir, yo predicaba el Evangelio porque predicaba en el púlpito, pero estaba poco orientado hacia afuera. Entonces lo entendí cuando salí afuera, cuando salí, cuando aprendí de que hay mucha necesidad afuera y es afuera donde está la necesidad del mensaje del Evangelio. Lo que hacemos adentro también, porque acuérdense que la gran comisión es ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, pero dice también ir y hacer discípulos enseñándoles, o sea, bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es decir, también se juega un rol dentro de la iglesia en sí, dentro de la comunidad, dentro de la familia de la fe. Pero no nos podemos quedar pegados exclusivamente en lo de la familia de la fe. Creo que le señalé un ejemplo de un joven que también fue parte del instituto, que terminó esta parte, por si ya no está con nosotros aquí. eh, Él le preguntó a su tío, que él llevaba más de 40 años sirviendo al Señor, 40 casi 50 años sirviendo al Señor, y ha tenido en su iglesia todos los cargos habido y por haber, todos los cargos que se le ocurra. Y le dijo su tío, tío, ¿usted a cuánta gente le ha predicado el mensaje del Evangelio? Y el tío le responde, no, es que hay que tener cuidado, no hay que darle las perlas a los puercos. ¿Qué significa eso? No le ha predicado a nadie. Entonces se ha centrado mucho en su trabajo y en las actividades que tiene la iglesia. Entonces, ¿cuándo va a predicar el mensaje del Evangelio? Cuando se oriente hacia afuera. Entonces, la iglesia en sí es un llamado que hace el pastor Bonhoeffer, que la iglesia tiene que orientarse hacia afuera. Y por lo tanto, pero cuando nos orientamos hacia afuera, no solamente, por eso no podemos reducir, no podemos reducir la predicación, el evangelio estrictamente a la proclamación, sino que tenemos que ir de la mano con el servicio. Pero recordemos que el servicio no va a transformar la vida de nadie. Lo que transforma la vida de las personas es el mensaje del evangelio, no es el servicio. No porque yo le dé de comer, no porque yo abrigue a una persona, voy a transformar su vida. Lo que lo va a transformar es el mensaje del Evangelio. Pero ambas cosas
necesariamente ir de la mano. Entonces, en este sentido, nosotros, la idea es que, o el llamado que hace el pastor Bonhoeffer es que nos orientemos hacia afuera, pero como también dice, sin descuidar a los que tenemos adentro. Porque en nuestra iglesia encontramos gente que está años sirviendo al Señor, pero también tenemos muchos nuevos creyentes, de los cuales muy pocos se preocupan de los nuevos creyentes. Y por eso que pareciera que la meta es simplemente que llegue a la iglesia, que se haga miembro, que se bautice y que comience a trabajar dentro de la iglesia. Pero esa no es la meta. Entonces el creyente tiene que crecer en el Evangelio. Y para eso, por eso la iglesia tiene que preocuparse tanto del que está afuera, y la iglesia tendría que estar orientada hacia afuera, pero sin descuidar tampoco al que está adentro. En este sentido, creo que eso interpreta de mejor manera lo que plantea el pastor Bonhoeffer. No sé si está medianamente respondido, hermano Claudio, que tiene consonancia con lo que usted planteaba, para que sea misión integral. ¿Alguien más, hermano, algún comentario, pregunta, observación? Bien, si no hay más, les voy a Pastor, dejar. disculpe. Sí, sí, hermano Albur. Sí, rapidito, pastor. Bueno, me pareció muy interesante la clase de hoy. Realmente es para ubicarnos en el hecho de ocuparnos eh, de un trabajo integral a manera Amén, de evangelismo y evangelización. amén. Mientras usted compartía este tema con nosotros, pues yo le daba gracias al Señor, ¿no, pastor? Porque el Señor ha colocado en el sentir en mí de ir todos los sábados en la tarde, a las 4 de la tarde, al hospital. Y, Mm, y pues bueno, yo le doy gracias al Señor, pastor, porque mira, sin querer queriendo, ¿no? Como decía el chavo, estoy haciendo algo así como lo que se enseñó en la clase. No solamente compartir la palabra, que eso sería la parte de evangelismo, sino de orar por ellos, también de escucharlos, de preguntarles cosas porque allí pues la mayoría de las personas están en una hospitalización hay algunos que tienen hasta casi 3 meses de estar allí encerrados en una mm, pieza. Entonces, ha sido un tiempo bonito. He hasta tomado una afeitadora y rasurar el rostro de mm, personas, de escuchar a alguien que dijo desde el baño, ay, ahora no tengo ropa, y de una vez activarme a conseguir ropa de un sobrino y llevársela, y así muchas necesidades, pastor. Entonces, me parece fabuloso, ¿no? Y allí pues uno se siente gozoso en el Señor, que uno pues está cumpliendo esta labor integral y no solamente conformarnos de estar encerrados en cuatro paredes allí bien. en la iglesia, en el templo y nada más. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por eso y, y bueno, sí, estamos llamados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero hacerlo de una manera integral como se entendió en la clase Amén. de hoy. Así que bueno, gracias, Amén. pastor. Para mí fue edificante la clase de hoy. Amén. Y mire, los voy a llevar a otro extremo que nos pasó hace poquito como iglesia también y que comenzamos a salir a repartir, a atender las necesidades de la gente en situación de calle. Ahora, entendamos que la gente que está en situación de calle generalmente son gente que tiene sus casas y que por producto de sus excesos, del vicio, del alcohol, la droga o delincuencia, hoy en día están en situación de calle. Es decir, el enemigo les tiene atado. Entonces, cuando nosotros nos volcamos hacia la calle, a gente que ha sido atada por el enemigo, y lo voy a plantear así de esa manera, gente que ha sido atada por el enemigo espiritualmente hablando. eh, Nosotros cuando vamos, no es, no es llegar y simplemente repartir un café, repartir un sándwich. Entonces nosotros, claro, como hermanos nos preparamos y yo le advertí a los hermanos, hermanos, cuando vayamos a hacer este trabajo,
vayamos en oración y en este trabajo, en lo posible, no vayamos con niños y que si alguno no está preparado para ir, mejor no vaya, porque nosotros vamos a hacer un trabajo espiritual. Por más que, claro, nosotros vamos a entregar un sándwich o un café o un plato de comida, pero dice, nosotros no dejamos de hacer nuestro trabajo espiritual. Nosotros llevamos consigo el mensaje del Evangelio, pero esa gente está atada por el enemigo. Entonces llegó un joven que un día estábamos en la iglesia y hicimos un llamado para los que quieran participar. Y había un joven o sea, un hermano, no hermano, una persona que llegó a buscar a sus niños. Sus niños son de la iglesia, pero él no, es una persona que yo lo conozco porque es un amigo mío, una persona que tiene vicios, una persona que consume droga, alcohol, es carretero, es un tipo, llamémosle popularmente un mundano. Y él va y me pide permiso, o sea, dice, ya, yo quiero ir también. Ahora, cómo le digo que no? Porque nosotros no vamos solamente a repartir café. Eso lo hace cualquier club social. Nosotros llevamos una palabra del evangelio, llevamos la palabra de Cristo. Llevamos un mensaje del evangelio. Y sobre todo nosotros vamos a hacer guerra espiritual. No sé si este concepto está bien acuñado, pero digamos, vamos al terreno del enemigo. Por lo tanto, nosotros, los que vamos a hacer este servicio, vamos con oración, ayuno, si es posible, para hacer este trabajo. No es solo, porque eso de repartir café lo hace cualquier club social. Hay muchos clubes sociales que quieren hacer este trabajo. A mí, de hecho, el propio colegio donde yo trabajo, uno de los sostenedores del colegio, él quería sumarse a este trabajo y lamentablemente tuve que decirle que no. Si quiere aportar económicamente bien, pero que nos acompañe a hacer el trabajo, no. Porque nosotros nos vamos solo a repartir café. Nosotros vamos a orar con ellos, vamos a ministrarles en Cristo y por lo tanto vamos al terreno del enemigo. Lo que vamos a hacer es un trabajo espiritual. No es solo darle café o pan, vamos a hacer un trabajo espiritual y por lo tanto los que van a ministrar y los que van a servir tienen que estar preparados. Por eso es que cuando vamos a hacer un servicio, nosotros los que conocemos el mensaje del Evangelio, no es solo hacer un servicio, eso lo hace cualquier club social. Los masones, los masones se ayudan entre ellos y hacen mucha ayuda social. Muchos clubes sociales hacen eso. Los bomberos hacen eso. Y por lo tanto nosotros llevamos algo más. Nuestro trabajo es mucho más profundo que esto. Entonces, esto es misión integral. Es mucho más que brindar un servicio. Si no va acompañado de evangelización, estamos desestabilizando la balanza. Y al revés, si llevamos solo evangelización y no servimos a los demás, también la balanza se nos desestabiliza. Por eso no podemos disociar ambas cosas. Ambas cosas son la misma esencia, son parte de lo mismo. Amén, amados hermanos. Ya nos va encontrando la hora. Vamos a ir concluyendo esta clase. Recuerden que nos volvemos a encontrar el día sábado. Voy a escribir en el grupo de WhatsApp porque hay pocos alumnos hoy para ver la posibilidad de que el día sábado podamos hacer la clase un poco más temprano, que no sé si les acomode a todos. Así que les voy a escribir en el grupo de WhatsApp eh, para tratar en lo posible de que hagamos la clase este sábado. El sábado la clase va, pero me gustaría poder hacerlo un poquito más temprano, tal vez una horita antes, partir a las 10 o 10:30. Ahí voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Amén. Les invito a orar al Señor para despedir entonces esta clase. Padre Santo, gracias por tus bondades, por tus misericordias, por salir a nuestro encuentro y por alumbrarnos con tu palabra, Señor, por enseñarnos, por llevarnos, por atraernos, por traernos el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre Santo. Eh,
por haber salido a nuestro encuentro. Pero permite también que nosotros podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Nos has dado la autoridad, Señor, para ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Permite que podamos ser fieles al llamado. Bendiga a nuestros hermanos que están presentes y a los que se han de conectar, Señor, a la grabación. También, Señor, que esta clase sea de mucha bendición para su vida y para el desarrollo de sus quehaceres ministeriales también, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Ya, amados, Amén, le voy a pastor. subir en el transcurso de la tarde un texto que se llama Ser Iglesia para los demás, del autor Harold Segura, y voy a subirlo también junto con una tarea, con una pequeñita guía de estudio, ¿ya? Así que se lo subo a la brevedad posible. Gracias, pastor. Amados, un abrazo, Dios les bendiga mucho, nos encontramos el día sábado entonces. Amén, Bendiciones. gracias, Gracias, pastor. pastor. Feliz noche. Bendiciones. Dios le Chao, bendiga, chao, pastor. bendiciones.